Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. En esta ocasión queremos compartirle la experiencia de un canal de televisión, otro del Congreso, pero en este caso de la Ciudad de México. Se llama Ciudad Televisión. Le invito a conocer lo que se está haciendo en materia de producción televisiva y los proyectos que se tienen en este año 2021 con su director Diego Saturno. Antes de la entrevista, le invito a ver algunas de las noticias que consideramos como las más relevantes de los últimos días de inicio, pues, de este nuevo año. Un intenso debate se ha generado en torno a las conferencias a medios que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la posibilidad que dejen de transmitirse durante las campañas presidenciales. Para el jefe del Ejecutivo se trata de un acto de censura. Que tengamos esta comunicación. Bueno, ayer se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias durante 2 meses. La transmisión. O sea, que no se transmitan. En abril y mayo. O sea, es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar. Realmente es una actitud de mucha intolerancia. ¿Cómo nos van a quitar el derecho? En respuesta, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó lo siguiente. Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos 2 años establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución. Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios e incluso retomar fragmentos de dichas conferencias, pero no transmitirlas completas durante las campañas electorales. El presidente informó que se impugnará legalmente toda decisión que coarte su libertad de expresión, por lo que el tema continuará en la agenda nacional durante las próximas semanas. Otro de los debates que se ha intensificado es por el anuncio del presidente López Obrador de desaparecer los órganos reguladores autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que sea el mismo gobierno quien absorba sus funciones. Tenemos que revisar todos estos aparatos administrativos, su función, para que no haya duplicidad. Porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman presupuesto y que el presupuesto se quede en el mismo gobierno. Casi de manera unánime se han expresado en contra organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, académicos y académicas, al igual que expertos en la materia. El IFT dio a conocer en un comunicado su posición. Manifestó que desde el 2013, la autonomía constitucional del IFT ha sido el medio para garantizar que la toma de decisiones esté basada exclusivamente en la especialización técnica ajena a intereses económicos y políticos. Aclaró que desde su creación, el presupuesto del IFT ha mantenido una tendencia a la baja del 38% durante el periodo 2014-2020 y que en tan solo 7 años, las diversas acciones regulatorias a cargo del instituto se han traducido en un beneficio cuantificable para los usuarios de poco más de 540,000 millones de pesos. Sobre el tema, la excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adriana Labardini, dijo lo siguiente a los noticiarios Antena del Instituto Mexicano de la Radio.
No queremos un modelo que el gobierno ofrece servicios, regula, juzga, decide, castiga o censura. Eso es antidemocrático y sería violatorio de los derechos humanos. México en ese sentido ha avanzado mucho y el IFT puede mejorar mucho más. Por supuesto que tiene oportunidades de mejora en sus procesos, en sus prioridades y en la medición de su impacto. Pero desde luego que estamos en una mejor situación que hace 10, 20 o 30 años, con regímenes monopólicos y de control gubernamental. A favor de una revisión de la función del IFT, se manifestó el Sindicato de Telefonistas de Telmex a través de un desplegado publicado en El Universal y en redes sociales. Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Diego Saturno, bienvenido a este programa. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por invitarme. Oye, nosotros estamos muy agradecidos también porque ahora ya en este canal que tú diriges, Ciudad TV, ya también se está transmitiendo este programa. Así es un esfuerzo muy importante de abrir la televisión pública a muchos espacios, en este caso la televisión legislativa, el Congreso de la Ciudad de México, a espacios muy importantes como este, como donde se discuten temas muy relevantes de los medios de comunicación, la prensa, la labor que se desarrolla en estos espacios electrónicos, que muy pocos espacios los comentan y por eso tomamos la decisión de sumar a Media 20.1 a la programación de Ciudad TV 21.2. Pues muy agradecidos. Coméntale a las audiencias qué es Ciudad TV. Pues Ciudad TV es el canal del Congreso de la Ciudad de México, un canal que inició transmisiones por ahí de 2015, un canal que inició multiprogramándose o está multiprogramándose en el 21.2. De hecho, es un canal que comparte la concesión con Capital 21. El titular de la concesión, de hecho, es el gobierno de la Ciudad de México. Y compartimos el espacio a partir de la multiprogramación y hacemos posible que los debates legislativos de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, porque hay que recordar que hubo una reforma muy importante y finalmente la Ciudad de México se convirtió en un estado y finalmente tuvo su Congreso, pero también en esta nueva etapa el Congreso de la Ciudad de México también fortalece un canal de televisión que estaba en una etapa un poco gris, después de una etapa inicial. Y bueno, pues estamos arrancando el año con este nuevo proyecto, arrancando el año con muchos programas de televisión, muchas ideas que desarrollar en este canal legislativo, que se suma al canal del Congreso de la Unión, que ya tiene una larga historia. Sí, y bastante enriquecedora. Digo, grandes debates que se han transmitido y que de alguna manera fortalecen el derecho a la información de las propias audiencias, evidentemente de la ciudadanía. Pero a ver, Diego, antes de que tú llegaras a esta dirección, pasó este canal un proceso un tanto polémico. Recuerdo que allí estuvo durante varios años el periodista Ricardo Rocha encabezando los esfuerzos. ¿En qué terminó este episodio? Pues bueno, a final de cuentas, hay que decirlo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México tomó la determinación de hacer un cambio de rumbo en el canal, un cambio de rumbo en términos de terminar con la relación laboral con Ricardo Rocha, que terminó en octubre de 2019, y fue de esa manera que estuvo un tiempo, de hecho, vacante la titularidad del canal de televisión, hasta que el 1 de octubre de 2020 asumo la nueva titularidad del canal de televisión, con un reto muy importante, porque en plena pandemia, quiero señalarlo, el Congreso de la Ciudad de México no ha dejado de sesionar. Ha sido uno de los pocos congresos en el país que ha tomado la determinación de que la democracia no se detenga y que sesione de forma remota para evitar contagios. De hecho, en este último periodo ordinario de sesiones, que terminó el 15 de diciembre del año pasado, de hecho, hubo únicamente 2 o 3 sesiones presenciales, donde se definieron nombramientos, pero por una situación del propio reglamento y la ley orgánica. Pero el canal del Congreso de la Ciudad de México fue la única ventana a través de la cual las sesiones legislativas, los debates parlamentarios, las de comisiones, las sesiones ordinarias, las reuniones de Junta de Coordinación Política, que eso es muy importante señalarlo,
son públicas, incluso las sesiones de conferencia son públicas. El canal del Congreso en la Ciudad de México fue el espacio que le dio vida a todos estos debates, porque no había otra forma de hacerlo, ¿no? Y con pleno derecho de la transparencia, obviamente con plena pluralidad de voces, pues el canal del Congreso tomó esta batuta y yo diría que se convirtió en el edificio de Don Cenés, en el recinto legislativo, pero ahora de forma electrónica, a través de la señal radiodifundida de televisión, pero también a través de las plataformas digitales. De acuerdo. Ahora, Diego, a ti te nombraron, y tengo entendido, por una amplia mayoría como director de este canal, de Ciudad TV. Y tú presentaste un programa de trabajo que, pues bueno, siendo también el cierre del 2020, supongo que construiste los cimientos al cerrar el año, pero este año, ¿qué se podrá esperar las audiencias de esta nueva oferta televisiva en la Ciudad de México? Y que, por cierto, ya con tu canal, híjoles, ¿cuántos canales ya estaremos llegando aquí en la ciudad? Yo creo que quizás ya una veintena de canales, en este caso de televisión abierta. Pues sí, yo creo que es un proyecto muy interesante porque, hay que decirlo, el canal del Congreso de la Ciudad de México es un canal de nicho, definitivamente, pero queremos abrirlo a otro tipo de audiencias, ¿no? Queremos tomar ejemplos europeos, o incluso de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, para aterrizarlos a la narrativa y lenguaje televisivo y tropicalizarlos a México. Hay que decirlo, los canales legislativos empiezan por ahí del 98. De hecho, el canal del Congreso de la Unión empieza en el 98. Pero antes veníamos con una tradición de secretismos, ¿no? De los propios legisladores. Obviamente ya no es lo mismo que haya una cámara y una señal de televisión radiodifundida, en televisión abierta, y que los legisladores cambian incluso la forma de comportarse, incluso con una cámara de frente. Sí. Y obviamente el objetivo del canal del Congreso de la Ciudad de México es darle plena transparencia, pluralidad de voces a la labor legislativa. Por un punto muy importante que tiene que ver con el derecho al acceso a la información, el derecho a las audiencias, que yo creo que es muy importante, sí. Pero sin lugar a dudas yo creo que en la Ciudad de México, una ciudad llena de derechos, donde constantemente la Constitución de la Ciudad de México es muy progresista, no podía ser la excepción que el Congreso de la Ciudad de México no se quedara sin un canal que de entrada tiene que ser punta de lanza en términos de esta situación de nicho que tiene que ver con el ámbito legislativo. Entonces, estamos tomando la batuta, estamos planeando programación que estaremos próxima a lanzarse. De hecho, se vienen en varios ejes estos trabajos que se inician en el canal del Congreso. Por principio de cuentas viene un rediseño institucional. Obviamente el canal del Congreso no tenía una estructura administrativa, toda la estructura había desaparecido. ¿En dónde están sus oficinas centrales? Estamos en el centro de la Ciudad de México, ahí en Donceles. En la misma Donceles. Y en Gante 15 tenemos también ahí un espacio bastante importante. Estamos en una etapa completa de renovación, de construir el canal desde cero. Entonces, viene una etapa muy importante de crear una nueva estructura administrativa, que ya está en días de ser desarrollada, pero también aparte de esa nueva estructura administrativa, de este rediseño institucional, viene un rediseño de la imagen del propio canal, porque llegamos a la conclusión que Ciudad TV, el nombre que actualmente tiene, no representa al Congreso de la Ciudad de México. Entonces, haremos un cambio importante de nombre del canal, haremos cambios importantes de la imagen institucional y queremos que sea un canal cercano a la gente. Nos hemos dado cuenta y parte de los proyectos de programación que tendremos tienen que ver concretamente con contar las historias legislativas que a veces manejan unos lenguajes muy complejos, muy complicados, llenos de tecnicismos, y aterrizarlo a lenguajes de pie de tierra de la gente, ¿no? Sí, que se entienda, ¿no? Exactamente, que se entienda. Sí, porque el lenguaje obviamente jurídico es muy complejo. Tenemos que hacer una pausa, Diego, pero después le invito a conocer cuáles son los retos que tienen que afrontar canales tan especializados como esto para abonar a lo que es la diversidad, la pluralidad. Pues imagínense todas las fuerzas políticas. En fin, no se vaya.
Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Diego Saturno, antes del corte nos estabas platicando de algunos de estos proyectos, que decías que quieres un canal de televisión cercano a la gente. ¿Cómo lograr eso, Diego? Pues eso luego decimos también aquí en TV UNAM y seguramente lo dice el canal del Congreso. ¿Cómo lograrlo? Y luego, pues todavía este tema de la pandemia en este año, pues no está todavía tan resuelto. Yo creo que el canal del Congreso tiene que ser un prescriptor de estas grandes leyes, pero aterrizarlas a lenguajes coloquiales a través de el uso de la tecnología, pero también de la creatividad. Incluso hemos ya implementado algunas etapas de animación, ¿no? De ir contando estas historias legislativas basadas en historias reales, casos de la vida real, con personas reales, de cómo afecta quizás una iniciativa o cómo ha afectado una iniciativa o una ley ya aplicada en el Congreso, pero ya cómo se ve en términos reales con la gente para que se sienta más plausible. Esas dimensiones que luego los legisladores, pues en tribuna no se identifican, pero lo que va a hacer el canal del Congreso en esta nueva etapa tiene que ver con ir contando estas historias con lenguajes narrativos muy interesantes, con un lenguaje audiovisual que tenga que ver de contar estas historias y aterrizarlas a pie de tierra y con lugares comunes, por ejemplo, ¿no? Taquerías, hablamos de la calle, y que el canal del Congreso parta desde los ciudadanos, ¿no? Yo creo que también consideramos que es muy importante que se genere este sentido de pertenencia del canal con los ciudadanos, ¿no? Y que acudan también por una situación de quizás de morbo o de interés en algún tema concreto y que puedan encontrar en el canal del Congreso esta ventana, esas alternativas. Pero también reforzando, ¿no?, con alianzas estratégicas con otros medios públicos o con otros medios internacionales. Como TV UNAM. Así es. Como TV UNAM. No, esto que dices es muy importante porque evidentemente la televisión tiene un enorme potencial para llevar esos temas complejos de forma, como comentabas, aterrizada, ¿no? De la vida común. Por ejemplo, aquí nosotros entrevistamos hace ya algunos meses recuérdame, al diputado que hizo la ley Olimpia, ¿no? Y que, pues bueno, ese es, por ejemplo, un tema muy sensible que había que desmenuzarlo. Y la televisión sirve para eso. Entonces, supongo que hay N iniciativas y leyes, en fin, de nuestra ciudad, de la Ciudad de México, en la que se puedan construir, como dices, esas historias. Así es. Yo creo que la Ciudad de México, en esta última legislatura, pues hay muchas iniciativas que han trastocado varias partes de la sociedad. Por ejemplo, muy concretamente, la ley de plásticos aquí en la Ciudad de México. Claro. ¿Cómo impactan los comercios, por ejemplo? ¿Qué hacer o qué no hacer? Exactamente, que de hecho ahora, a partir del 1 de enero de 2021, entra una nueva fase en la ley de plásticos, ¿no? Y de esas varias, ¿no? O sea, que han ido impulsando la propia jefa de gobierno y los legisladores. Entonces, la labor del canal del Congreso, que en esta nueva etapa, con este nuevo rediseño institucional que estamos próximos a lanzar, tiene que ver con eso, ir aterrizando estos grandes temas complejos de muchas aristas a lenguajes comunes y que tengan que ver con personajes, y logramos esta identificación con personajes de la ciudad, ¿no? Gente común y corriente, que nos podamos ir asociando y aliando para ir desarrollando estos lenguajes narrativos. Oye, Diego, y en relación, por ejemplo, porque yo sé que era un reto y he platicado en otras ocasiones con las y los directores del canal del Congreso, ¿cómo lograr coberturas equitativas de las propias actividades que llevan a cabo las y los diputados o bien las diferentes fuerzas de representación política en un Congreso que en este caso el de la Ciudad de México, si bien está dominado por Morena? ¿Cómo lograr esos equilibrios? Es decir, ¿cómo lo hacen igual que, por ejemplo, en la asignación de los spots que se hace del INE de 70-30? ¿Cómo le hacen para lograr estas coberturas equitativas, plurales, como te digo, en una ciudad que particularmente domina un partido político?
Pues yo creo que es muy importante esta pregunta, Gabriel, porque precisamente es ahí donde el canal del Congreso, junto con el Comité de Televisión, que de hecho hoy día está presidido por Pablo Montes de Oca, de la oposición, es muy importante ir construyendo... ¿De qué partido es él? Del PAN. Del PAN. Es muy importante que el canal del Congreso en esta nueva etapa se plantea que poco a poco vayamos creciendo en términos de garantizar esta pluralidad de voces dentro del espectro radioeléctrico, ¿no? La verdad es que el canal del Congreso de la Ciudad de México tiene mucho que aprender de la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión y del propio canal del Congreso. Y estamos en esta etapa incluso de análisis interno de cómo podemos garantizar también estas facetas de los legisladores para garantizar un piso parejo. De entrada, por ejemplo, desde mi llegada, yo he tomado la decisión de que todas las sesiones de conferencia, de todas las comisiones, la sesión de la Junta de Coordinación Política, íntegramente sean transmitidas por el canal del Congreso de la Ciudad de México, independientemente de qué partido domine la presidencia de la comisión, y tengamos garantizada esta equidad en términos del debate legislativo, ¿no? Y yo creo que es muy importante, y ahí habrá seguramente un crecimiento muy importante, y será labor de los legisladores que integran este comité de televisión, tomar también las decisiones adecuadas en términos de política pública para el propio canal del Congreso. Yo creo que el canal del Congreso de la Ciudad de México es un canal muy joven, tiene mucho que aprender del canal del Congreso de la Unión, pero también queremos que este canal del Congreso sea muy innovador en este aspecto, ¿no? También hemos tomado la decisión de que la pluralidad de voces en el canal del Congreso sea determinada por los espacios que ocupan los partidos a nivel de los 66 diputados, ¿no? Que realmente serán 67 por este nuevo diputado migrante que llegará al Congreso de la Ciudad de México. Entonces, la idea es ir garantizando esta paridad con mecanismos internos del propio canal del Congreso, pero también con el apoyo de los legisladores de este comité de televisión, que estoy sin lugar a dudas convencido de que están apoyando este proyecto de una forma muy importante, para que se vaya garantizando poco a poco el crecimiento incluso normativo de este canal de televisión, que la verdad esta importancia antes no la tenía en esta etapa previa a mi llegada, ¿no? Entonces, es muy importante que se vaya construyendo estos acuerdos para que el canal del Congreso de la Ciudad de México siga avanzando y siga creciendo, e incluso innove y sea atrevido a hacer quizás algunas cosas que quizás el canal del Congreso de la Unión no lo ha hecho todavía, ¿no? Interesante, y aparte les toca un año complejo políticamente porque es un año electoral. Exactamente, un año electoral donde seguramente muchos legisladores estarán participando en buscar alguna reelección o buscar algún otro puesto de elección popular, y tendremos una gran tarea desde el canal del Congreso para tratar de garantizar también la equidad de la contienda y que pueda ser cubierta incluso por el canal del Congreso de la Unión, de la Ciudad de México. Oye, Diego, y este canal, si yo no mal recuerdo, la Defensoría de las Audiencias era la misma de Capital, de Capital 21, ¿no? ¿O ya va a tener su propia Defensoría de Audiencias, va a tener un Consejo Ciudadano? ¿Cómo operarán esa parte que finalmente también está en la Ley Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Recordarle a las audiencias que todos los medios públicos, radio y televisión, cuentan con un Consejo Ciudadano, como lo tiene TV UNAM, Radio UNAM, una Defensoría de las Audiencias que también existe en estos medios. ¿Cómo va a funcionar ahí en Ciudad TV? Que ya próximamente tendrá un nuevo nombre. Pues mira, concretamente es un debate que tiene que llevar a cabo el Comité de Televisión del Congreso de la Ciudad de México para elegir al nuevo Consejo Ciudadano y a la nueva defensora. O sea, sí va a tener un Consejo Ciudadano. Exactamente, sí. Ahorita no lo tiene. En este momento está en pausa. Está en pausa. Algunos nombramientos terminaron en estos últimos meses, pero sin lugar a dudas el Comité de Televisión tendrá que elegir un nuevo Consejo Ciudadano y un nuevo Defensor de Audiencias para garantizar
que se cumplan estos preceptos que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones muy clara, Sí. y que se desarrolle esta nueva idea del canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México. ¿Prevén contenidos para niñas, niños? Por supuesto, yo creo que una barra infantil con contenidos que tengan que ver con leyes es muy importante, porque hay que recordar que los derechos que no se conocen no se ejercen, Claro. ¿no? Y yo creo que esa es una ventana muy importante para el canal del Congreso de la Ciudad de México, que cada vez la ciudadanía conozca más sus derechos y los ejerza de alguna u otra forma. Eso trae las ventanas muy importantes que desarrollaremos. E incluso yo creo que también es muy importante el canal del Congreso como un mecanismo de comunicación interna al interior de las unidades administrativas del Congreso de la Ciudad de México. O sea, generar un sentido de pertenencia de las y los funcionarios que trabajan dentro del Congreso de la Ciudad de México para que también se vean en pantalla. El Congreso de la Ciudad de México en los últimos años ha tomado decisiones muy importantes en las unidades administrativas, como por ejemplo terminar con el outsourcing de los trabajadores de limpieza y basificarlos. Ah, Entonces, queremos que el canal del Congreso de la Ciudad de México vaya contando estas historias de cómo ha sido estas luchas incluso legítimas de las personas de limpieza, en este caso, para que no fuera una empresa de outsourcing que los contratara, y tener los testimonios de estas nuevas trabajadores del Congreso dentro del canal, y se genere un sentido de pertenencia de los trabajadores de todo el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Diego, prácticamente se nos terminó ya el programa, pero me gustaría que le comentaras a la audiencia cómo pueden ver Ciudad TV y más o menos para qué fecha estimas que se dará el cambio de imagen y lanzamiento de la programación. Ahora sí que TV UNAM está muy cerquita finalmente en el espectro de televisión de Capital 21 y Ciudad TV. Pues de hecho es el canal que sigue, Sí. ¿no? 20.1. 20.2. Y luego el que sigue es TV UNAM, ¿no? 22.1. No, aquí es, más bien es... El 20 y el 20, y estamos al lado del exacto, 22, ¿no? nosotros estamos en el 20.1, ¿no? Exactamente. Y más bien ustedes después siguen y después sigue el canal 22. Exactamente, sí, estamos ahí entre dos canales, uno cultural y otro Sí, universitario. pues, ¿no? y el de la Secretaría de Cultura, ¿no? En este caso. Bueno, ¿cómo pueden verlo? Pues nos pueden ver a través de el 21.2 de televisión abierta, también en sus sistemas de cable Aquí en la ciudad. aquí en la Ciudad de México, en 3 o 4 sistemas de cable, que seguramente aparecerá en la pantalla. Ujú. Y también estaremos próximos también ahora, en estos próximos meses, a también desarrollar un nuevo portal de internet donde se pueda seguir la señal en streaming. Obviamente a través de Facebook, donde cada vez nuestra comunidad va creciendo muchísimo, en Ciudad TV, en Facebook, ¿no? Y también en Twitter y en YouTube, ¿no? Nuestro canal de YouTube también es muy pequeñito, pero tenemos la convicción de que estos números vayan creciendo. Claro. Y bueno, estaremos en los próximos meses seguramente platicando de los nuevos contenidos, la nueva imagen, los nuevos rumbos de este canal de televisión legislativa aquí en la Ciudad de México, y seguramente habrá mucho que decir, mucho que contar a través del 21.2, y ahí seguramente nos estaremos viendo. Muy bien, Diego, pues mucho éxito en este rediseño. Y pues bueno, véalo, es importante que usted se acerque también a estas opciones de televisión. Muchísimas gracias, Diego Saturno. Gracias, Gabriel, a ti y a tu audiencia. Y muchas gracias, efectivamente, a usted. Hasta la próxima semana.